Construido entre 1952 y 1953 por Juan Manuel Magallanes, oficialmente es el Parque Francisco Villa, pero por las esculturas de sus fuentes es conocido como Parque de los Venados, donde antiguamente era el terreno de una ladrillera. Este parque fue edificado en honor al héroe revolucionario, cuya estatua ecuestre se trasladó a ese sitio en los años 80. Ubicado en la delegación Benito Juárez, en el parque se encuentran las instalaciones de la Sociedad Astronómica de México, donde cuentan con el planetario Joaquín Gallo y el teatro al aire libre Hermano Soler. Con casi 3,000 árboles de diferentes especies, en el Parque de los Venados podrás encontrar una zona de juegos para niños, así como canchas deportivas, un gimnasio al aire libre, fuentes y hasta un vivero. Y bueno, después de haber terminado de elaborar la sopa y una botanita del salpicón, vamos a elaborar el postre. Acompáñenme a ver los ingredientes. Pan de elote. Ingredientes: 200 gramos de elote en grano, 100 gramos de nata de leche, 100 gramos de azúcar, una pieza de leche condensada, 20 gramos de almendra en polvo, 20 gramos de polvo para hornear, 6 piezas de huevo. Ingredientes: coulis de fresa, 250 gramos de fresa, 100 mililitros de agua. Ingredientes: decoración, 250 mililitros de cajeta, 50 gramos de flores comestibles, 50 gramos de palomitas de maíz. En este caso vamos a poner, en vez de, si en algunos casos usan harina, nosotros no usaríamos harina, pero hemos decidido ponerle polvo de almendra, en este caso, que le da un sabor bastante diferente. Y posteriormente le vamos a agregar también lo que es la nata. La nata le da una textura completamente diferente. Hay gente que ocupa queso crema, queso doble crema, etcétera, pero nosotros creemos que la parte de la nata le aporta bastante sabor y una grasa que a final de cuentas en el horneado se agradece al momento en que es el producto final. Después de ponerle la nata le hemos agregado esta leche condensada, ¿no?, que es la parte de azúcar que le queremos agregar, ¿no? Tratamos de no abusar porque es una leche que luego sabe, y hay gente que tampoco lo ocupa. En este caso, como les digo, es cuestión de gustos. Posteriormente le vamos a agregar un trozo de mantequilla, que es toda esta grasa que se necesita la parte del pan. Hemos ocupado mantequilla sin sal de bastante calidad, bastante fresca, y bueno, la que tengan en casa creo que les puede funcionar bien. Lo único que no recomiendo ningún tipo de margarina, etcétera, que eso no es de origen láctico y que obviamente cambiaría totalmente el sabor y la consistencia. Al final de cuentas el azúcar, y también Tania ya le agregó la parte de la almendra en polvo, ¿no? Al final de cuentas ahorita nos va a platicar Tania un poquito del elote, cómo lo trabajamos, qué tipo de elote es y cómo ella elabora normalmente los postres. Ella es la encargada de hacer todos los postres en Fonda Fina, entonces normalmente siempre recibimos muchas felicitaciones por ello. Tania, por favor. Bueno, este es uno de los postres favoritos de Fonda Fina. Lo hemos estado mejorando con el tiempo. Usamos elote amarillo fresco. Ahorita vamos a proceder a licuarlo y para después ponerlo en el molde. ¿Okay? Mientras tanto hemos puesto, les recomiendo que tengamos el horno precalentado, como dice ahí la receta, a 180 grados centígrados. Nosotros estamos ocupando un molde de aluminio, que obviamente tratamos de hacer panes ligeramente pequeños, postres de restaurante, ¿no? Lo que hacemos es, para que tenga una textura diferente en nuestro pan, es de que lo combinamos con un toque de mantequilla, que es lo que va a hacer ahorita Tania con un poquito, con una cuchara o con sus dedos, poner mantequilla y luego azúcar. Yo lo que les recomiendo es, al momento de que los empecemos a llenar, no lo llenemos a tope, hay que llenarlo normalmente una preparación a la mitad o a 3/4, porque recuerden que aumenta su volumen al momento del horneado. Entonces traten de llenarlo no a tope, sino que en una cantidad un poquito más moderada. Lo que va a hacer Tania es llenarlo con una cuchara. Los postres, yo lo que normalmente hago siempre es, la calidad del elote varía. Puede ser que tenga que sea muy fresco o que no tenga este dulzor. Bueno, Tania está terminando de poner la masa, se puede decir, de elote. Y mientras tanto les voy a platicar un poquito de la guarnición. La guarnición que hemos elegido es, hemos elaborado o cortado nuestras fresas. Las fresas son ligeramente fileteadas y combinamos un jarabe sencillo y natural
a base de una taza de azúcar y una taza de agua. La ponemos a hervir. Posteriormente le podemos agregar lo que ustedes quieran. Puede ser un toquecito de ron, puede ser un toquecito de tequila. Los más aventurados le pueden poner un toquecito de ginebra, etc. Lo que hacemos en Fonda Fina es ponerle un toque de mezcal. Entonces aquí tenemos a final de cuentas cómo queda nuestro panqué de elote. Vean en qué tamaño, no lo queremos demasiado alto. Es donde yo me refiero de que ustedes pueden hacer pruebas en casa para saber en qué tamaño va a ser su molde, etcétera. Como ya digo, puede variar de forma distinta, ¿no? Vamos a hacer una espuma. Esta espuma es a base de una mezcla que hemos elaborado con chongos zamoranos. Y bueno, lo que hemos ocupado nosotros es licuarlos. Entonces tiene todo el sabor de la leche, del azúcar. Le ponemos un toquecito de crema, grenetina y a final de cuentas logramos la mezcla. Lo único que tratamos, el consejo que les damos es todo lo que pongamos en este sifón. Si es un sifón de medio litro, solamente le podemos llenar 300 mililitros o 3/4 de capacidad. Este es un sifón de litro y está a 750 mililitros de la misma mezcla. Lo que va a hacer es de que le vamos a agregar una cápsula. Es una cápsula de CO2, ¿no? Parece que es algo fuera de lo normal, pero es algo bastante sencillo. Esta carga se pone de esta manera, como está haciendo Tania. Lo colocamos y lo va a inyectar. En este caso, lo único que les recomiendo es de que esté bastante bien sellado, ¿no? Para que ustedes lo puedan ocupar y que tenga la base o la decoración que ustedes quieren poner, que es la boquilla del sifón, ¿no? En este caso, vean cómo va tomando ya ahí una presentación bastante interesante. Y lo que vamos a empezar a colocar nuestra nuez, ¿no? Que es la base, que es esta parte crujiente. ¿Por qué hay cosas crujientes en la comida, en el restaurante? Esto nos permite salivar. Y si salivas, disfrutas y deglutes mejor tus alimentos. Entonces, por eso normalmente tratamos de poner cosas crujientes en los platillos para que ustedes lo puedan disfrutar mejor. Vamos a colocar nuestras fresas. De esta forma, ponemos una aquí y una allá, en forma de guarnición. Aquí también pueden ustedes cortar la fresa en forma de cuartos, en rebanadas, en tiras, etcétera, y lo hemos puesto así. Posteriormente le vamos a colocar nuestras palomitas acarameladas, que es esta parte del maíz, y que a final de cuentas también le da un complemento, se puede decir, al postre, ¿no? Final. Lo que va a hacer Tania es va a colocar unos puntos, va a agitar al momento de utilizar el sifón y lo va a poner 3 puntitos para finalizar el plato. Ok. Tenemos nuestra espuma y lo que vamos a acabar es con un toque de flores. Ahora, estas flores muchas veces se piensa que no son comestibles. Son todas estas flores comestibles que tenemos en el país, que pueden ser desde mastuerzos, pensamientos. Y al final lo que hemos hecho es, para resaltar ciertos sabores, todas estas hojas como la menta, la hierbabuena, la albahaca, el cilantro, lo hemos puesto a secar arriba del horno. Son hojas completamente secas, conservan su aroma, su sabor, y después lo pulverizamos con un toquecito de azúcar y generamos este polvo verde, ¿no? Que a final de cuentas lo ocupamos para sazonar, se puede decir, nuestro postre. Y bueno, queda así de bonito nuestro postre. Lo vamos a poner de este lado. Y pues bueno, yo les quiero dar las gracias. Nosotros compartimos todos los secretos o todas las preparaciones o técnicas. La verdad es que no escondemos nada para poderlo compartir con nuestros clientes. Y les agradezco en nombre de Fonda Fina, Juan Cabrera.